Te aseguro que este es uno de los mensajes más importantes que escucharás en la vida, y si el Señor me ha llevado a compartir este misterio contigo es porque Él está muy interesado en atender tu oración, porque solo las oraciones que sean atendidas serán respondidas. Recuerda esto, solo las oraciones que sean atendidas serán respondidas. Jan, ¿y eso quiere decir que hay oraciones que Dios no atiende? Exacto, porque tú puedes saber mi número telefónico e intentar marcarme muchas veces, pero si yo me encuentro en otro país, la llamada no se va a conectar de la misma manera en que se conecta con la gente del país en donde tú vives. Asimismo sucede con Dios. La conexión de la comunicación entre Dios y el hombre es diferente a la conexión que se da en la comunicación entre dos humanos. Igual pasa con los animales, porque tú puedes decirle a tu amiga, Sonia, pásame esa libreta que está sobre la mesa, y ella lo hará porque la comunicación entre los hombres es a través de las palabras habladas. Pero al gato, aunque le prometas un atún de premio, si tú le dices, mira Michi, tráeme esa libreta que está ahí encima de la mesa, él no lo va a hacer, y no porque no quiera, sino porque no es su lenguaje, ya que la forma de comunicación entre el hombre y los animales es diferente. Ellos interpretan los sonidos debido a patrones repetidos que se les enseña, pero entre los mismos gatos, ellos sí se hablan y se entienden, porque cuando pelean, tú los escuchas sus maullidos que parece que se estuvieran mentando hasta la abuelita. Así que recuerda esto, la manera de comunicarse con el Señor no es la misma que se usa para comunicarse con el hombre. Recuerda que Dios es espíritu, Él no es carne. Vamos a la escritura, Salmos 10:17, dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Mira, te das cuenta, dice, el deseo oíste, oh Jehová. Y me gusta mucho este versículo porque lo expresa de una forma tan literal para aquellos que les cuesta un poquito entender las verdades de la Escritura que no se entienden a simple vista. Por eso el Señor nos mandó a escudriñar. Y tal vez algunos se estén preguntando, Jan, pero ¿cómo así? ¿Entonces orar en voz alta está mal? Porque tú me estás diciendo que Dios no escucha mis palabras habladas, sino que más bien mi deseo interno. ¿Cómo es eso? Si yo llevo 30 años en el Evangelio y desde niño siempre me enseñaron que para que Dios me escuche tengo que abrir la boca y hablar. ¿Cómo tú ahora vienes a decirme esto? Explícame. Mira, créeme que te comprendo, porque también desde niño los hombres me enseñaron así. Pero el día en el que el Señor me llamó al servicio de la administración de su mensaje, hermano, yo comencé a buscarlo cada vez más y Él comenzó a revelarme las verdades que están ocultas en la Escritura. Y para aclarar un poco el entendimiento de algunos, deben saber que existen tipos de oración. Por eso Pablo dijo en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Es más, aquí incluso hasta separa oración y súplica, dando a entender que orar a Dios y rogar o suplicar a Dios no es lo mismo, son acciones diferentes, con propósitos distintos. Pero hay gente que cree que orar a Dios solo es rogar y siempre están como Israel en Egipto y que Padre te ruego, Padre te lo suplico, oh Padre ayúdame, Padre te lo imploro. Y pasan años orando así y no ven respuesta porque están orando de manera incorrecta. Recuerda que cada tipo de oración tiene un propósito distinto. Es más, si lees la historia de Israel, dice que ellos en Egipto se pasaron más de 300 años suplicando a Dios por su libertad y no pasaba nada. Ana suplicaba a Dios por años para poder tener un hijo y no pasaba nada. Agar suplicaba a Dios por su hijo y no pasaba nada. Entonces por eso es que es esencial conocer cómo funciona la oración. Mira lo que dice en San Mateo 6 del 5 al 7. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en el secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios mío, aquí está más claro que el agua, hermano. Esto lo enseñó el mismo Señor Jesús. Por más bonitas que suenen las palabras de tu oración, eso no es lo que Dios escucha, porque así escuchan los hombres. Acuérdate que nosotros nos comunicamos hablando con palabras, pero Dios no es hombre, Él es espíritu, Él no es carne, Él escucha de otra forma. Por eso en el verso 5 habla de unos hombres que oraban muy lindo, que parecía que sabían mucho sobre la oración, y oraban fuerte y que, oh Dios todopoderoso, oh tú eres grande, Padre, oh tú eres sublime,
Oh, te adoramos, Jehová. Aleluya, porque tú eres bueno. Oh, santo, santo, santo. Y estaba bien, pero su problema era que su corazón estaba desviado, porque ellos querían sentirse admirados por la gente que los veía y los escuchaba. Y según este texto, podemos entender que la oración hablada no es para que la escuche Dios, sino para que la escuchen los hombres. Recuerda bien esto, la oración hablada no es para que la escuche Dios, sino para que la escuchen los hombres. Y presta mucha atención aquí, porque quiero explicar esto un poco mejor para que no se me vayan a confundir. Cuando yo digo que la oración hablada no es para que la escuche Dios, sino para que la escuchen los hombres, no es algo malo, al contrario es muy bueno, porque lo cierto es que los hombres siempre necesitan un guía o un modelo a quien imitar para poder aprender algo, ¿sí me entiendes? Y voy a abrir un paréntesis aquí porque necesito mencionar algo. Este es uno de los textos bíblicos que curiosamente tienen un significado espiritual que está aún por encima del contexto natural. Por eso yo siempre enseño algo que del Señor aprendí, y es a no limitar la riqueza del conocimiento divino de las Escrituras al contexto natural del texto que me encuentre leyendo. Y sé muy bien que esto es algo que a los teólogos no les gusta escuchar, y yo la verdad los amo, pero cuando el Señor me manda a hablar a su pueblo, yo debo obedecer aunque se enoje quien se enoje o me digan lo que me digan, hermano. El Espíritu enseña diferente. Mira, cierro paréntesis. Como mencioné hace un momento, el contexto de Mateo 6:5 habla de unos hombres que oraban muy lindo y en voz alta para que el público los admire, pero su corazón estaba desviado, ya que lo estaban haciendo con malas intenciones, porque el propósito de expresar con tu boca palabras audibles cuando oras es para que le escuchen los hombres, pero no para que esperes que ellos te admiren y así te deleites en la vanagloria, sino para que ellos aprendan de ti, también para que se guíen de ti. En el caso de que te toque dirigir el tiempo de oración en alguna reunión, ¿no? También es por testimonio a los hombres, para que todo aquel que te escuche orando entienda que tú no vives ni te mandas solo, sino que vives conectado con Dios y dirigido por Él. Mira esta escritura, San Mateo 6:8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Quiere decir que antes de que tú abras la boca y le digas a Dios, Señor, necesito un trabajo, Él ya te habrá escuchado de otra manera. ¿Y de qué manera, Jan? Pues me estoy refiriendo a las expresiones internas del alma, que son los pensamientos y los sentimientos. Y voy a repetir esto. Dije que me estoy refiriendo a las expresiones internas del alma, que son los pensamientos y los sentimientos. Y estas expresiones espirituales del alma son aquellas que anteceden a las acciones de tu cuerpo y a las palabras que hables, porque las veces que abriste la boca y dijiste, tengo hambre, fue porque antes de decirlo, tú sentiste que tenías el estómago vacío pidiéndote carne, ¿sí me entiendes? Las veces que tú abriste la boca y dijiste, hoy día voy a llamar a mi amigo por teléfono para saludarlo, fue porque antes de decirlo, tú te pusiste a pensar en tu amigo, te imaginaste hablando con él por teléfono y llegaste a la conclusión de que debías llamarlo para saber cómo estaba. Eso es lo que Dios ve y escucha cuando tú oras, mas no las palabras que hables. Recuerda, Dios es espíritu y el alma es espiritual. Por eso lo que Él ve y escucha cuando oras son las expresiones internas de tu alma, o sea, lo que piensas y lo que sientes. Recuerda que Dios vive dentro de ti. Mira este otro versículo, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Te das cuenta cómo el Señor nos reveló que Él vive dentro de nosotros? Entonces, ahora que acabamos de leer que Dios vive dentro de ti, yo te pregunto, ¿por qué tratas de hacer que te escuche por fuera aquel que en realidad te escucha por dentro? Dios mío, Señor Jesús, esto está poderoso y lindo, hermano. Dios enseñando la verdad de las Escrituras. Mira, vamos con unos cuantos versículos más ya para finalizar. Salmos 139:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y mira lo que dice Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Eso es lo que acabamos de explicar. Y por último, dice que Lázaro, el amigo de Jesús, había fallecido. Y antes que el Señor lo llame otra vez a la vida, dice que el maestro hizo una oración al Padre. Pero me llama mucho la atención lo que dijo. Mira, leamos juntos. San Juan 11:41 y 42. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo,
Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Te das cuenta? Dice por haberme oído, como haciendo referencia a algo del pasado, algo que él ya había hablado con él. Y le dice, gracias te doy por haberme oído. No está hablando en presente. Y mira, aquí tú te das cuenta que está orando con palabras y lo está haciendo en voz alta. Pero escucha lo siguiente que dijo. Dice el 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Dios mío, ¿te diste cuenta, hermano, cómo el mismo Señor Jesús dijo, Padre, yo no estoy diciendo esto de esta manera para que me escuches tú, sino para que me escuchen ellos y les sirva como testimonio de que yo no vivo ni me mando solo, sino que yo vivo conectado contigo y camino en tu dirección para cumplir el propósito por el cual fui enviado? El Señor Jesús se comunicaba con el Padre de otra manera, de la manera que Él conocía que Dios ve y escucha las oraciones de los que invocan su nombre. Pero tú pensabas que Dios escucha lo que sale por tu boca. Y por eso pensabas que entre más chilles, entre más grites, entre más llores, entre más hables lengua, entre más hables fuerte, entre más cosas lindas o más te revuelques en el piso, entre más ayunes o entre más te rompas las rodillas o entre más textos bíblicos uses en tu oración, Dios te iba a escuchar más. Y por eso es que llevas mucho tiempo orando y orando y no ves respuesta, pero ahora que ya sabes por qué, no volverás a pasar por eso, porque ahora mismo la verdad te ha hecho libre. Recuerda, Dios es espíritu y el alma es espiritual, por eso lo que Él ve y escucha cuando oras son las expresiones internas de tu alma, o sea, lo que piensas y lo que sientes. Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Mira, deleítate, habla de deleitarse, sentimientos, habla de peticiones de corazón, pensamientos. Mira lo que dice Salmos 24, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Habla de deseo de tu corazón, pensamiento anhelado con intensidad, sentimiento. Salmos 10:17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, el deseo, sentimiento. Por eso te aconsejo con amor que si quieres que Dios atienda tu oración, en vez de preocuparte por si estarán bien las palabras que le digas por fuera, enfócate mejor en lo que le estás presentando en el espíritu por dentro, porque cuando tú oras, lo que Dios ve son tus pensamientos y escucha tus sentimientos, para ver si realmente estás creyendo y convenciéndote de que recibirás aquello que le estás pidiendo, porque solo entonces Él atenderá tu oración. Y recuerda lo que dije al principio, solo las oraciones que sean atendidas serán respondidas.